La mañana de hoy no los voy a llevar a Lucas. Hemos terminado esa miniserie sobre la oración. Y vamos a ir a otro pasaje. Van a ir a Efesios capítulo 5 por el momento. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y estaremos en los versículos 18 al 20. Efesios 5, versículos 18 al 20. Como acostumbramos a hacer, nos vamos a poner sobre nuestros pies. Yo leo los dos primeros versículos y de manera unánime leemos el versículo 20. Efesios 5, del 18 al 20. Leo la palabra del Señor. Esta es la versión Biblia de las Américas y dice lo siguiente. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Juntos. En el Dios el Padre. Amén. Permíteme orar un momento. Padre Celestial, Señor, bendito seas en tu riqueza, en gloria y gracia que has tenido con nosotros. Bendito seas porque te has revelado a nosotros, es real tu existencia. Y porque te hemos conocido a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ha capacitado para darnos el don de la fe, Dios. Ahora que hemos leído tu palabra, queremos poder comprenderla, Señor, ser transformados a la medida que somos expuestos a ella y poder aplicarla de todo corazón y no de una obra externa. Que se interpone nuestro pecado, nuestras preocupaciones, nuestras emociones, nuestras debilidades físicas. Pero ¿qué te puede vencer a ti? Nada ni nadie. Nuestra confianza está, Dios, que si tú quieres aplicar esta palabra, lo vas a hacer. Nuestra confianza está que esta oración puede ser presentada delante de ti porque Jesús hizo mérito y Jesús es la cabeza de esta iglesia. Por sus méritos, Dios, los méritos de Cristo, bendícenos con la clarificación de este texto para que tú seas glorificado. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. Ese giro o ese cambio, ¿a qué se debe? Bueno, múltiples factores. Me refiero a no hacer un alto en el Evangelio de Lucas y traer un sermón desde otra porción. Varias cosas. Y ya les voy a decir algunas de ellas por cuáles. Si leyéramos la Biblia con esa antigua manera de leerla, me refiero, ¿cómo era la manera en que la leíamos? Queremos hablar, que Dios nos hable. Tomamos la Biblia y decíamos, Señor, háblame, y donde cayera la posición de la hoja y donde el dedo se pusiera, decíamos, Señor, tú tienes un mensaje para mí y este es el mensaje. Si leyéramos la Biblia desde esa manera, creo que hay una altísima probabilidad, no quiero decir un número, pero no sé, 80, 90%, que el texto que señalemos tenga que ver con adoración a Dios. En referencia a la adoración, la palabra de Dios tiene tanto por decirnos, ese es el manual de adoración, que no sería difícil tomar un pasaje aleatoriamente y concluir que la temática tiene que ver con la adoración. Por eso esta mañana, conforme a lo que dice el versículo 19, he titulado este sermón Cantando y alabando al Señor. Cantando y alabando al Señor. Y este es un tema que es tan amplio en conocimiento, que no es tan desconocido para nosotros, porque la vida práctica del cristiano es una vida de adoración y alabanza al Señor. Y si usted lleva tiempo asistiendo a una congregación, la musicalidad hace parte de la vida de cualquier congregación. Entonces pudiera parecer en esencia que nada nuevo podemos aprender. Pero como espero en dependencia del Señor, quiero que podamos clarificar algunos conceptos. ¿Y por qué clarificar? Porque muchos de nosotros venimos con conceptos errados de lo que significa la adoración. Ejemplo, ¿cómo diferenciábamos antes la musicalidad en la canción que cantábamos, que de pronto podía ser una
melodía suave, mientras que otra fuera un poco más movida. La llamábamos como alabanza y adoración, como si la diferencia en la palabra tuviera que ver con la musicalidad precisamente, como si fueran conceptos distintos de alguna manera, cuando en realidad adoramos también mientras que alabamos al Señor. Y no puedo negar que una de las motivaciones también para traer este sermón es el evento que vamos a hacer como congregación el siguiente sábado, 16 de septiembre. Ampliaré más la información en el espacio de los anuncios al terminar el sermón, que hemos anunciado hace unas semanas atrás. Ese espacio, ¿para qué? Una noche de adoración y de alabanza que queremos tener con el Señor, que históricamente como iglesia nunca lo hemos hecho de manera corporativa, por decirlo de alguna manera. Lo hacíamos de manera espontánea en reuniones de hogares o cualquier otro espacio, aprovechando los hermanos que tienen dotes musicales y cantábamos. Lo hemos hecho así. Esta vez queremos utilizar este espacio y queremos hacerlo con las motivaciones adecuadas. Teniendo eso presente, es que he querido dirigirme a ustedes para saber por qué el pueblo de Dios se reúne a cantar. Si miramos la historia de la redención de Israel, el pueblo de Dios ha manifestado el conocimiento de su Dios y la gratitud hacia Él por medio de entonación de diversos cánticos. Usted mira, por eso les decía, desde Génesis en adelante, y lo que encuentra es múltiples ejemplos de personas adorando a Dios. Por ejemplo, Éxodo 15, versículo 1 en adelante. La nación de Israel ha sido librada de la mano de Egipto. El mar fue abierto en dos. Fueron destruidos los carruajes egipcios. ¿Y qué hizo Moisés? En el capítulo 15 de Éxodo dice: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Jueces capítulo 5. En ese capítulo vemos el canto de Débora y Barak, luego de la victoria que había dado Dios sobre Jabín, rey de Canaán. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, vemos la actitud que tuvo David cuando deseó que el arca volviera a estar en medio de ellos como nación. Dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. La alegría de que la presencia de Dios representada en el arca volvía a estar con ellos, la manifestaron como cantando, con musicalidad. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, se nos dice que David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El pueblo de Dios ha reaccionado a su Dios muchas veces cantando, porque así le expresa su admiración y su devota dependencia. Por eso los salmos exaltan a Dios, contienen un contenido teológico, pero al mismo tiempo invitan a los hombres a que canten y alaben a Dios por medio de canciones y adoraciones. El Salmo 18, versículos 48 y 49 dice: el que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento, por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Y obviamente no voy a seguir poniendo ejemplos de los salmos porque se nos daría aquí toda la semana si entonáramos los salmos. Los salmos son no solamente peticiones, son cánticos que evidencian el conocimiento de Dios, que evidencian nuestra dependencia de Dios, nuestra admiración, nuestros afectos profundos hacia Él. Mi intención con el pasaje de hoy no es clarificar todas las inquietudes que surgen con este tema de la adoración. Hoy en día hay muchos aspectos controversiales, particularmente en círculos reformados. Tampoco le voy a hacer justicia a la profundidad del pasaje. Solamente, por ejemplo, mencionar lo que el versículo 18 dice: la llenura del Espíritu daría para un solo sermón. Más bien es mi deseo traer algunos principios prácticos de lo que significa alabar y cantar a Dios. Vamos a ver un sermón
con muchos ejemplos prácticos o con mucha claridad práctica de lo que significa alabar y cantar a Dios. Y honro y reconozco que estoy siguiendo muy de cerca una enseñanza del pastor John Piper que tiene mucho material sobre la adoración a Dios. Van a ser varios puntos, no voy a mencionar cuántos son porque se pueden asustar, pero en realidad son muy cortos y muy prácticos. El primero de ellos es que el canto debe ser una expresión de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando cantamos, estamos manifestando la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Miren nuevamente el versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Cómo es que surge el canto? Bueno, el canto es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces el canto en el cristiano no es algo natural, sino sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo es ¿de quién? De Dios. Es decir, es sobrenatural. El Espíritu viene y llena a su pueblo y los mueve a actuar de cierta manera. Cantar sobre cosas cristianas en ambientes cristianos no necesariamente agrada al Señor. Nuevamente, cantar sobre cosas cristianas en ambientes no cristianos no es algo que necesariamente agrade al Señor. Miren un ejemplo, Amós capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Cuál es el juicio que está lanzando Dios por medio del profeta Amós? Dice, aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Hay canto religioso que ofende al Señor. ¿En qué momento es eso? Eso sucede cuando ese canto no es obra del Espíritu Santo junto con sus demás frutos. Muchas veces creemos que porque ponemos una música con contenido bíblico estamos adorando a Dios, a pesar que lo que estemos haciendo en el momento sea una práctica antibíblica. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en alguna casa donde usted sabe que la persona que vive al lado se identifica a sí mismo como cristiano, porque lo ha dicho y porque pone su música audible para el exterior con música con contenido bíblico. Y al mismo tiempo que eso está sucediendo, se está desarrollando un conflicto y una pelea entre las personas que viven ahí. Ese es un claro ejemplo de que podemos estar elevando un cántico al Señor, que es algo que a Él no le agrade porque no es el fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu es la paz, no la violencia. Eso es un ejemplo claro, cómo podemos cantar de manera religiosa y que ofendemos al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos entonces qué es estar lleno del Espíritu Santo para que saber cómo va a ser el resultado del cántico? Aquí utiliza el apóstol Pablo una comparación. Muchos de ustedes quizás no podrán saber o no han tenido la claridad de lo que significa ser llenos del Espíritu, pero seguramente tenemos una imagen gráfica de la escena que él utiliza aquí para compararla. Y es, no se embriaguen con vino en la cual hay disolución. Muchos de nosotros sabemos, o por experiencia propia, o porque hemos percibido a otros, lo que significa estar embriagado con mucho licor. Porque no quiero decir solamente vino, porque sí, hay algunos que quieren ser muy literales ahí y creen que lo únicamente que está hablando aquí la palabra es del vino. Cuando vemos a las personas emborracharse, vemos a las personas que han sido dominadas, ¿por qué? Por el licor. El licor domina y te hace sentir y actuar de determinadas maneras. Surge la valentía, surge la poesía, se acaba la timidez y muchas otras cosas más que terminan casi siempre en sufrimiento. Entonces, estar lleno del Espíritu significa estar controlado por el Espíritu para que actuemos y sintamos algunas cosas particulares, y en este caso lo hacemos cantando y un cierto tipo de canto, como ampliaremos en un minuto más adelante.
La comparación de ser dominado por el licor a ser lleno del Espíritu, lo que nos quiere decir es, no seas dominado por el licor, más bien ser dominado por el Espíritu. De eso se trata ser lleno, ser dominado por el Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pudiéramos preguntar, ¿cómo somos embriagados con el vino? Porque si se dan cuenta, el verbo apunta no que no tomes, sino no te embriagues. Esa es la diferencia. Hay una gran diferencia entre tomar, incluso en una comida, y ser embriagado por ese mismo en la misma comida. Y la diferencia está en que te saturas de ese contenido alcohólico. Usando la misma escena, cómo somos llenados por el Espíritu siendo saturados por el Espíritu. Les mencioné, no es mi propósito clarificar, esto sería solamente un sermón, pero hay muchos pasajes de cómo somos llenados, saturados por el Espíritu. Pueden anotarlo y mirar en casa, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, versículo 16, Romanos capítulo 8, versículos 4 al 8, Gálatas capítulo 3, versículo 5. Y la forma principal de beber o ser saturado por el Espíritu es cuando leemos y meditamos la palabra que el Espíritu inspiró, es decir, la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Por eso, en algunos pasajes del libro de Hechos, vemos que cuando las personas fueron llenos del Espíritu, lo que sucedió en ellos fue que esa palabra se derramó de parte de ellos, salió de ellos. Fue lo que sucedió en Pentecostés, precisamente, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, que ellos empezaron a hablar en distintos idiomas entendibles. Lo que ellos estaban hablando eran cosas extrañas, estaban hablando la verdad de Dios en otros idiomas. Los demás lo confundieron ¿con qué? Con borrachera. Y hay muchos textos donde dice que fueron llenos del Espíritu en Hechos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, capítulo 9, versículos 17 y 20, y el resultado de la llenura es hablar la palabra de Dios. La mejor forma de comprenderlo es comparando este pasaje de Efesios 5 con un pasaje paralelo que tiene la misma intencionalidad, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ustedes tienen el de Efesios ahí, yo les voy a leer de Colosenses y van a notar las similitudes y las diferencias. Colosenses capítulo 3, versículo 16, me van escuchando mientras van leyendo el de Efesios capítulo 18 y 19. Dice así, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Vieron la similitud? La similitud es cantos, salmos, himnos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Muy parecido a lo que dice el versículo 19 y versículo 20. ¿Vieron la diferencia? Uno dice, sean llenos del Espíritu. El otro dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. El resultado de la llenura del Espíritu es las palabras de Dios en nosotros, en este caso por medio de canto. El resultado de la palabra de Cristo habitando en abundancia con nosotros es el mismo. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Creo que es claro y es evidente. De modo entonces que el canto cristiano en la adoración colectiva debe ser la expresión de la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que decir respecto al canto. Cantar va a ser resultado de ser llenados por el Espíritu Santo, de ser saturados por la palabra de Dios en nuestros corazones. Lo segundo que tenemos que decir es que cantar debe ser desde el corazón. Miren el versículo 19, la parte final. Cantando y alabando con su corazón al Señor. Cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Qué sería lo opuesto a cantar y hacer melodías desde el corazón? Sería cantar y hacer melodías ¿con qué? Meramente con la boca, con los labios. Donde toda la fuerza de voluntad necesaria sería invertida no desde el corazón, sino para que la boca se moviera. Es como obligarse a cantar. Como cuando usted era pequeño y estaba sucediendo algo y su papá estaba al lado diciendo, cante, cante.
como una imposición. Eso sería lo contrario de cantar con el corazón. Quiere decir que entonces cantar con el corazón significa que lo hacemos con la seriedad suficiente y con el sentimiento adecuado. Es todo lo contrario a honrar a Dios solamente de labios. En otras palabras, como me han escuchado decir en muchos servicios de esta iglesia local, particularmente al momento de las ofrendas, Dios está más interesado en lo que hacemos de corazón, con la autenticidad adecuada, que con meramente acciones litúrgicas, actos externos. A Dios no solamente le interesa tu asistencia, tu posición en una silla, a Dios le interesa tu corazón. Por eso, cuando Él viene a salvarnos y a habitar en nosotros, Él lo que hace es darnos un corazón, ¿qué? Un corazón nuevo. Él no vino a hacer un cambio de comportamiento en usted y en mí. Él vino a darnos nueva vida con un corazón nuevo, haciéndonos criaturas nuevas. Y aquí es importante hacer una nota aclaratoria. Cantar de corazón no significa que tú solamente adoras de manera auténtica a Dios cuando tú te sientes como en un fuego intenso por Él. Mi corazón arde de pasión por Dios. Entonces, ahí sí estoy cantando de corazón. No es necesario que signifique eso. Porque muchos de nosotros hemos venido a presentarnos delante de Dios con una situación donde podemos sentir incluso arrepentimiento. Tenemos una profunda tristeza porque le hemos ofendido a Él. O quizás también venimos y nos presentamos delante de Dios a adorarle con una profunda preocupación, pidiéndole a Él que Él intervenga, que no vemos ningún otro tipo de solución, que si Él no hace nada no sabemos qué va a suceder de nosotros, con zozobra, con dudas en la fe. Todo eso también implica que adoramos de corazón. ¿Por qué? Porque en lo primero estamos diciendo, si tú no me perdonas, si tú no me purificas, yo seguiré igual. Y en lo segundo estamos manifestando dependencia de Él. Esta situación que me supera, solo es posible vivirla o sobrellevarla o pasarla si tú intervienes, estás manifestando una necesidad. Y en todo eso estamos adorando también a Dios. Adorar a Dios de corazón no significa exclusivamente sentir ese fuego, ese ímpetu que a veces hemos podido tener en gozo y en gratitud, sino también en los otros escenarios. Lo tercero que tenemos para decir es que cantar debe ser para el Señor, dice el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Pero pastor, usted empezó leyendo el versículo, yo también, lo primero que dice que sea entre ustedes, entre nosotros. Y usted no está diciendo que debe ser para el Señor. Sí, tienes razón, yo también tengo razón, porque el versículo, somos conscientes que en este versículo está hablando de dos realidades que suceden al mismo tiempo. Más adelante hablaremos de la primera realidad, de lo que significa cantar los unos a los otros. En este punto estamos viendo lo que significa cantar al Señor. ¿Qué significa que cantamos al Señor? Significa que la adoración debe estar centrada ¿en quién? En Dios, centrada en Cristo, que es el Señor. Incluso el versículo 20 menciona: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La manera en que gratificamos a Dios lo hacemos en la dependencia al Señor Jesús. Cuando estamos centrados en Dios, estamos centrados en la obra de Cristo. Pero no solamente estamos centrados en la obra de Cristo, sino que tenemos un profundo deseo de hacerlo en la presencia de Dios, en dependencia de Dios, para que Él lo vea, lo escuche y se sienta agradado. Eso significa hacerlo para el Señor. Como el pasaje que leíamos de Colosenses: todo lo que hagas, hacerlo no para los hombres, sino hacerlo ¿para quién? Para el Señor. A veces ha sucedido, no estoy hablando únicamente de esta congregación local, que hay personas que en el momento de la alabanza es evidente que desean ser como notados. O todo lo contrario, hay algunos que deseamos no ser notados. Y en ambos casos podemos estar pecando. La motivación entonces es el Señor. Él no solo es la motivación, Él es la inspiración, es en dependencia de Él y es para el agrado de Él.
No se trata entonces que cuando queremos hacer, y esto lo digo particularmente para el día sábado, que queremos hacer esta actividad o esta reunión o este momento de adorar a Dios, no se trata que lo queremos hacer primariamente porque miremos otra congregación, wow, como ellos lo hacen, vamos a hacerlo nosotros, vamos a imitarlo, vamos a sentirnos que estamos en otro país, en otra congregación, sin estar allá en medio de ellos. No, no somos un reemplazo de lo que otra congregación hace. La motivación, ¿cuál es? Hacerlo para el Señor. Que Él se sienta agradado, que haya un pueblo, un grupo de creyentes, una comunidad que quiere manifestarle a Él gratitud, quiere manifestarle a Él dependencia y quiere hacerlo en dependencia y quiere hacerlo para que Él se sienta precisamente agradado con lo que escuche y con lo que vea. Entonces, cuando cantamos al Señor, significa que podemos cantar directamente al Señor. Tú, oh Señor, eres un escudo alrededor de mí. Pero también podemos cantar indirectamente al Señor cuando decimos un castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es mencionarlo a Él de manera directa y otra cosa es mencionarlo de manera indirecta. Pero de cualquiera dos maneras estamos cantándole a Él. Centrados en la escucha del Padre, del Hijo, en dependencia del Espíritu Santo. Deberíamos querer permanecer en la presencia del Señor, hablándole sobre lo que pensamos y sentimos en respuesta de quién es Él, de lo que ha hecho y lo que promete hacer para nosotros. Eso es lo que significa al Señor aquí en el versículo 19, en la última parte. La adoración es fundamentalmente hacia Dios, no hacia el hombre. Dice John Piper, estos 3 puntos que hemos compartido hasta el momento tienen un impacto poderoso en la forma en la que concebimos la adoración. Es impulsada por el Espíritu, es sincera porque proviene del corazón y es centrada en Dios. Entonces, adorar no es un momento para tonterías, ni para bromas, ni para superficialidad. Porque si lo estamos haciendo en dependencia del Espíritu, si lo estamos haciendo de corazón y si lo estamos haciendo para Él, es un momento serio. Y muchas veces me he cuestionado a mí mismo qué es lo que yo hago cuando como pueblo nos reunimos para adorar. Y he tenido que decir, perdóname Dios. La adoración proviene de raíces que son demasiado profundas en Dios y está destinada a arraigarse demasiado profundo en el corazón humano y se centra tan implacablemente en Dios mismo que tiene que ser un asunto seriamente gozoso. Si el fruto del Espíritu es el gozo, ¿cómo debería ser entonces la adoración en dependencia o llenura de ese Espíritu? A veces pensamos que los hermanos que están adelante se están demorando como un poco más de lo normal y ya estoy como cansado de estar de pie. Adorar a Dios no es un asunto superficial. Adorar a Dios es un asunto de gozo, de dependencia de Él, de hacerlo para Él y de hacerlo con la sinceridad de corazón. El cuarto punto sería, el canto debe estar fundamentado en una sólida teología. Versículo 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dar siempre gracias por todas las cosas es una idea, puede ser escandalosa, a no ser que tengamos una profunda comprensión bíblica. ¿Usted cómo quiere que yo dé gracias, pastor? ¿Usted cómo quiere que cante yo con gozo y me presente a la iglesia en este momento de adoración, con entusiasmo? Si usted sabe que yo llevo tanto tiempo buscando empleo y nada que me resulta. ¿Cómo usted quiere que yo cante de esta manera si usted sabe que acabo de perder un familiar? ¿Cómo quiere que lo haga si usted sabe que yo vivo bajo la traición de mi pareja todos los días? ¿Cómo quiere que lo haga si me están calumniando en mi trabajo porque no accedí a hacer algo ilegal por mis principios cristianos? ¿Cómo es dar gracias por todo y cantar de tal manera
Solamente puede ser el resultado de una teología profunda acerca de un Dios soberano y un Dios que siempre es bueno. No solamente que es bueno, es que siempre es bueno. Hay un momento, como dijo Pablo en Romanos 12:15, llorar con los que lloran. Hay un momento para aborrecer el mal y aferrados al bien, como dice Romanos 12:9. Eso es cierto, hay una realidad que hay momentos de llanto, así como hay momentos de alegría y de gozo. Pero la referencia en que podemos presentarnos para cantar y agradecer en circunstancias horribles como la enfermedad, como la pérdida o la pecaminosidad, es únicamente por el resultado, por comprender, no una situación, no por únicamente desear una situación contraria, sino comprender quién está en medio de eso. Era como los amigos de Daniel en medio del horno de fuego. Y afuera estaba el emperador y decía, ahí veo uno más, entraron 3 y veo 4. Cuando tú sabes que en lo que tú estás viviendo hay uno más que está en ti, ¿eso te lleva a qué? A sentir gratitud, a poder cantar, a dar gracias por todo. Por eso es necesario tener una teología sólida, profunda, de lo que se trata el conocimiento de Dios. Porque no podemos dar gracias a Dios en las circunstancias que son difíciles. Todos agradecemos a Dios en lo bueno. Cuando no lo hacemos somos, ¿cuál sería la palabra? ¿Descarados? ¿Desagradecidos? Pensamos en Job, ¿no? Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios en todo. Por ejemplo, y ustedes saben, y aquí hago una nota aclaratoria, que ya ustedes lo conocen como pastor de ustedes, que si existe alguien arrítmico en la vida, soy yo. Ideal fuera que en este momento voy a leer un himno que estuviera acompañado por la tonalidad, pero no me pidan, ese fruto del Espíritu no está en mí. ¿Cómo podemos decir, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá? En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Cuando cantamos esto con un corazón sincero y honesto delante de Dios, no somos motivados por un sentimentalismo al decir que Él nos sostendrá. Somos motivados porque sabemos que sus promesas son fieles, somos motivados porque sabemos que Él pagó un alto precio, somos motivados porque sabemos que Él se goza en quien salvó. Lo que nos motiva entonces es el conocimiento de Él, es su carácter. Eso es como la fe. Nuestra fe no descansa en vanas palabrerías, ni historietas o fábulas. Nuestra fe es el resultado de un veredicto a una evidencia de hechos sustentables. Tenemos fe porque creemos que lo que sucedió en Cristo es un hecho histórico y real. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos, no estamos cantando porque somos movidos por el sentimiento. Estamos cantando por la comprensión de quién fue el que murió por nosotros, de quién fue el que resucitó por nosotros y de que hemos creído en Él. Y eso nos motiva a tener arrepentimiento y fe en Él y nos motiva a agradecerle con el cántico. Si solamente sabemos que Dios es amor, es amor, es amor, y es como ese amor que hablábamos hace unos domingos atrás del abuelito que es benévolo con los nietos, que no les permite nada, que no disciplina nada, no tendremos motivos para agradecer y cantar a Dios cuando las situaciones no son como son, que no son como desearíamos que fuéramos. Cantaríamos únicamente en las verdes praderas, pero no cantaríamos en los valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Nuestro quinto y penúltimo punto es: cantar debe ser del uno para el otro, como dice el versículo 19 en la parte A. Hablen entre ustedes, canten entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Este es uno de los mandatos más claros para la adoración corporativa, congregacional en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedes cantar los unos a los otros desde la soledad?
¿Cómo podemos cantar los unos a los otros desde la virtualidad? Cuando ustedes no están aquí presentes y estoy aquí entre semana o viene alguien entre semana, la acústica del lugar, la soledad, genera un eco, eco, eco. ¿Cómo vamos a replicar ese eco de la palabra de Dios a nuestros corazones en la soledad de nuestros hogares? ¿Haciendo lo mismo? Creemos que podemos adorar desde la casa y por eso se han inventado el tema de iglesias virtuales, pero tú no puedes cumplir ese mandamiento desde la virtualidad. No que yo estoy con mi familia, pero él está hablando aquí de una congregación, entre ustedes, entre el pueblo de Dios. Esto tiene dos implicaciones para nosotros. Una, la primera de ellas, la que yo les mencioné. Deberíamos reunirnos a cantar como congregación o como grupos pequeños también para poder cumplir este mandato. Deberíamos cantar frente a los demás y querer ser escuchados los unos a los otros. Yo les mencioné ahorita que yo soy la persona más arrímica del mundo. Cuando de pronto ustedes escuchan que están aplaudiendo o algo y se escucha un aplauso distinto, es el mío. Pero a la luz de esta verdad y a ir comprendiendo lo que significa cantar los unos a los otros, eso me ha llevado a vencer los temores de ser burlado por mi ignorancia musical. Como alguien suele decir, si ustedes esperan que yo cante, quedará la iglesia vacía. Pero aquí no se trata únicamente de eso. Se trata de que lo que Dios está pidiendo que cumplamos como iglesia. La segunda implicación es que es justificable que muchos de nuestros himnos y cánticos de adoración no estén dirigidas únicamente a Dios, sino también a los demás. Un ejemplo, venid, glorificad a Dios. El Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición, sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Cuando estamos cantando, venid y glorificar a Dios, ¿a quién estamos invitando? Los unos a los otros. Por eso podemos cantar cánticos que tienen que ver con nosotros. Este texto no significa que usted no pueda cantar solo. O sea que si yo no canto con otra persona no puedo cantar solo. No. Este texto más bien evidencia la intencionalidad de Dios a redimir a las personas, que su objetivo siempre fue formar un pueblo. Dios tiene un propósito cuando redime, salva, rescata pecadores y es formar un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El cristianismo no es para llaneros solitarios, el cristianismo es para una vida de comunidad, una vida corporativa, una vida congregacional. La iglesia es esencial en el plan de redención de Dios. Sin iglesia, hermanos, no hay cumplimiento de estos mandamientos. Miren las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 15 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 y versículo 16. Pablo dice, leo la versión NBI, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que tú dices? ¿Qué está diciendo eso? Que debemos cantar audiblemente los unos a los otros, porque en medio de nosotros hay personas que están siendo atraídas por Dios y ellos podrán decir amén. Yo quiero creer eso cuando nos escuchan. ¿Cómo pueden glorificar a Dios las verdades que tú ya has creído, a aquellos en los que tú deseas que crean, si no cantamos corporativamente, congregacionalmente? Hay muchas razones para esta dimensión corporativa de la adoración. Estar juntos y cantarnos unos a otros y no solos intensifica nuestras emociones por Dios. Qué alegría es cuando tú ves hermanos y tú sabes que han tenido un momento de dificultad y tú lo ves el día domingo que vino y se dispuso a alabar a Dios. Una historia de ilustración que ya muchos conocen, que nos contó un día el pastor Andrés, nos contó el pastor Andrés que le contó su profesor de consejería, el pastor Oscar Arocha, en República Dominicana. El día del Señor vio que llegó una hermana
indecentemente mal vestida. Se le hizo extraño, ella nunca se vestía así. Se celebró el culto, se terminó y se le acercó. Hermana, ¿tú has notado que tu ropa no es la adecuada para venir a la iglesia? Y ella le dijo, pastor, qué pena. Ayer se nos metieron a la casa y nos robaron todo. Esto fue lo único que me quedó. Y yo solo quise venir a la casa de Dios a adorar a mi Dios. Obviamente este hombre no supo dónde quedó. Le pidió perdón, pero obviamente este hombre también fue alimentada a su fe. Yo tengo la gran bendición de que muchos de ustedes abren su corazón como pastor de ustedes. Y cuando yo veo que ustedes vienen y cantan aquí, en debilidad, yo miro mis dificultades y yo digo, eso no es nada. Incentivamos la fe de los unos a los otros cuando nos presentamos y cantamos corporativamente sabiendo que somos una comunidad débil, pero con un Dios fuerte que nos hace dependientes de Él. Tenemos una responsabilidad al cantar juntos que asumimos cuando hemos decidido edificar a los demás. Es decir, cantar juntos es un medio de gracia. Entonces, para aplicar este principio de la adoración corporativa, ¿qué es necesario? La expresividad, afectos genuinos, hacerlo de corazón como para el Señor, en dependencia del Espíritu Santo, pero también es necesario que el decoro, el orden. ¿Con qué propósito? De que sea entendible para todas las personas, tanto para el creyente como para el incrédulo, para el niño como para el adulto, para el que es espiritualmente maduro o para el que es el bebé espiritual. Ese tipo de adoración corporativa que no se entiende, que es un desorden, eso no sirve para edificar la fe del otro. Ese tipo de shows, incluso donde la iluminación juega un papel, eso no sirve para la edificación del otro. Eso es mover los sentimientos, las emociones. Y la música, la musicalidad, mueve las emociones. Es por eso que eso también determina la vida de la musicalidad de una congregación. Imagínense en este lugar físico, la acústica que tenemos, una batería aquí. Se escuchará nada más la batería, no se escuchará nada la voz. Por eso también el tipo de instrumentos que se utiliza, acorde al espacio físico y a lo que se desea hacer. Y eso nos da paso para nuestro último punto. El canto debe ser variado en sus formas. Salmos, himnos y cantos espirituales. No es un texto tan sencillo de traducir o de enseñar. Los comentaristas intentan dar sus mejores posturas. Utilizo el comentario de William Hendrickson que dice lo siguiente: el término salmos tiene con toda probabilidad referencia, al menos principalmente, al Salterio del Antiguo Testamento, es decir, el libro de los Salmos. Himnos principalmente a las alabanzas dadas a Dios y a Cristo en el Nuevo Testamento. El versículo 14 de aquí mismo, de este pasaje, Cristo es alabado como la fuente de luz, conteniendo tal vez líneas de uno de estos himnos de la época. Y finalmente, cantos espirituales hace principalmente referencia a la lírica sagrada, tratando temas no directamente relacionados con la alabanza a Dios o a Cristo, pudiéramos decir como cantos espontáneos de adoración que surgen en las personas. Puede existir, sin embargo, cierta superposición en el significado de estos tres términos según el uso que Pablo hace de ellos aquí. En pocas palabras, que está hablando acerca de lo mismo, pero usando distintas palabras como sinónimo. Es claro y evidente que está haciendo un tipo de referencia. Sin embargo, la referencia que se utiliza tampoco es tan clara de este lado de la eternidad. Ahora bien, ¿por qué es necesario que haya diferentes tipos de música? Bueno, la razón es porque principalmente Dios es infinitamente variado en su belleza y se relaciona con nosotros de manera profunda y maravillosamente diferente. Por ejemplo, si tú estás experimentando la muerte de tus 4 hijas y la pérdida de tu esposa en el mismo hundimiento de un barco, tú podrías escribir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios.
Si tú estás abrumado por la verdad de la encarnación en la natividad de Jesús, tú puedes escribir: aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. Si Dios te encuentra simple y silenciosamente en tu lugar de oración, tú puedes escribir: Padre, te adoro, pongo mi vida delante de ti. Si estás atónito ante la maravilla de ser salvo, tú puedes escribir: gracia sublime es. Hay aspectos del carácter de Dios y su relación con nosotros que solo pueden expresarse con expresiones musicales elevadas y finas, como un glorioso intercambio. Hay otros aspectos del carácter de Dios y su relación con nosotros que pueden expresarse con estilos más comunes y quizás un poco más folclóricos, como puede ser sublime gracia. En este aspecto de la musicalidad es donde se ha generado tanta controversia al día de hoy. Quizás algunos lo han escuchado, quizás no. Pero, por ejemplo, hay iglesias que solamente practican la salmodía, es decir, solamente cantan salmos. Ellos dicen que es lo único que la Biblia regula y permite. Hay algunos que dicen que los himnos pueden estar y deberíamos cantar también himnos y solamente himnos, y condenan la música contemporánea. Es decir, al cantar música del hoy y no de himnos de hace tantos años atrás, o con la lírica o la estructura musical de un himno, no puede ser parte del acto corporativo de adoración. Y a ese tipo de congregaciones nos hacen ver que no somos bíblicos en la adoración. Pienso yo, hermanos, y considero que así es como era necesario aplicar el contexto para algunas situaciones al hacer una enseñanza. Lo mismo sucede con la música. Ejemplo, hace unos años atrás no era necesario en la enseñanza, cuando tú hablabas sobre el matrimonio, hacer un énfasis muy marcado que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Cuando tú hablabas de matrimonio hace unos años atrás, todo el mundo sobreentendía que estabas hablando del hombre y la mujer. Por lo tanto, al día de hoy, cuando hacemos cánticos, podemos utilizar elementos contemporáneos. Incluso hay elementos que David menciona que nos imaginamos como son, porque dejaron de existir en la historia de la humanidad. ¿Qué es importante? Bueno, aprendíamos, y esa debe ser nuestra oración, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que toda nuestra adoración sea de corazón, que estemos radicalmente centrados en Dios y dependientes de Él, que nuestra adoración esté sustentada por una profunda teología bíblica del carácter soberano de Dios y que podamos proporcionarnos formas útiles para que hablemos con salmos, himnos y cánticos espirituales, para que abracemos la musicalidad contemporánea que tenemos, haciéndolo en un contexto de orden, seriedad y honra a Dios. Se trata entonces no hacer un show para mover las emociones, sino manifestar adoración al Dios que ha obrado en nuestras vidas. Es eso en la manera en que presentamos adoración a Dios. Petición, orar. Orar por lo que acabamos de escuchar. Orar por los que están delante de nosotros dirigiéndonos en un canto corporativo, congregacional. ¿Qué sucederá si hermanos como Chay, que dirige nuestra alabanza, tiene un mayor profundo conocimiento del Señor? Nos veremos beneficiados ¿en qué? En la musicalidad de la iglesia. Oremos para que el Señor le dé mayor conocimiento de Él, para que pueda experimentar más profundamente al Señor, como toda la congregación. Orar para que nuestra adoración siempre esté centrada en Él. Que si deseamos tener un sonido nuevo, que si deseamos tener una pantalla para que se puedan ver las letras, sea con qué intención, no para que luzcamos como una iglesia X o Y, sino para que podamos hacer las cosas con mayor claridad y centralidad. Que si las letras están ahí en una pantalla tipo no sé qué o tipo no sé cuánto, ¿con qué objetivo es? Poder concentrarnos y meditar lo que estamos cantando. Para que sea resultado del entendimiento de Dios y no de las emociones que nos despertamos los unos a los otros. Orar, porque hemos venido muchas veces a adorar, viéndolo como un escenario que es de tropiezo para lo que yo verdaderamente quiero, que es ser expuesto a la predicación de la palabra. Por eso si yo llego en la segunda o tercera canción es mejor, porque tengo menos tiempo para estar de pie. Orar, porque mientras hermanos desean cantar, están afuera pendientes de los que de pronto no están llegando
a la hora que deberíamos llegar. Y se están perdiendo de un acto corporativo que es un medio de gracia y de edificación mutua. Debemos orar para que como congregación valoremos lo que sucede en el momento de la adoración. Que glorificamos a Dios, pero mutuamente aumentamos nuestra fe usando este medio de gracia. Por último, los invito a poner esta enseñanza en práctica este sábado 16 de septiembre a las 6 de la tarde aquí en esta iglesia local. Es la primera vez que vamos a hacer esto como iglesia, reunirnos juntos un día particular solamente a cantar. Pero ya hemos entendido con qué objetivo lo vamos a venir a hacer aquí. A manifestar adoración a Dios, hacerlo de todo corazón, hacerlo en dependencia de Él. Por eso les pido que durante la semana estemos orando para que esto se pueda dar. Pueden suceder muchos asuntos en el camino para que las personas que van a participar liderando la adoración, el Señor les dé riqueza de su conocimiento. Para que las canciones que vamos a cantar nos edifiquen mutuamente, para que podamos salir con un corazón más cargado, saturado de la palabra de Dios mientras cantamos a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de considerar este asunto que inicialmente pudiera parecer muy conocido para nosotros, pero quizás hemos aprendido aquí lo que tú has estipulado en tu palabra en referencia a la adoración. Pienso que fue como un vuelo rápido a gran altura de lo que este texto pudiera traer en claridad a nuestras conciencias, pero seas tú aplicándolo, Señor, en medio de las debilidades del predicador. Bendito seas, Dios. Amén y amén.